que nos sintonizan, ya sea en vivo o tal vez más tarde, estarán sintonizando aquí la transmisión de este día. Pero es una gran bendición poder llegar a diferentes lugares, o como decimos, a todo el mundo a través de las redes sociales. Es una bendición. Y agradecemos a todos los que están y estamos aquí dentro del santuario. Pues yo sé que hay este bonito espíritu que se mueve en la iglesia, en los hogares. Amén. Y ya sabemos que el avivamiento va a comenzar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y yo siempre le he dicho a la gente que avivamiento, bueno, número uno, no lo trae ningún hombre a las iglesias. No lo trae un evangelista. El avivamiento no lo trae el pastor. El avivamiento lo trae el Espíritu Santo cuando descansa en estos lugares. Gloria a Dios. Cuando la presencia del Señor descendía en el desierto sobre el tabernáculo, es conocido como la Chequina de Dios. Algunos han escuchado esa terminología, la gloria de Dios que descendía en el tabernáculo. Amén. Y aquí también hoy en día desciende la presencia del Señor a este lugar. Pero el avivamiento empezará en usted y en mi persona. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y todo esto no va a pasar si no hay arrepentimiento, confesión de pecado y búsqueda de Dios. Eso dijo Dios, eso dice en su palabra. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo escucharé, perdonaré su pecado y sanaré esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Él está en este lugar. ¿Cuántos lo alaban en esta noche? Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno, porque escuchamos el testimonio de una jovencita que lloraba y decía: nos han tildado como que somos la generación que no tiene esperanza. Y predicamos el año pasado el tema, una generación en peligro. Amén. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Porque nuestros hijos, yo digo nuestros hijos, hablando de toda esta juventud, yo digo, una gran mayoría se alejan del Señor al salir de high school o en esa edad de bachillerato, high school, a la universidad. Amén. Y es terrible que de la universidad salen ateos de ahí sin creer al Señor por todo lo que les meten en la cabeza. Y dado a ello, 3 decisiones de las más grandes que se toman en la vida, las toman o las están tomando alejados de Dios. Una, ¿qué carrera van a estudiar? Segundo, ¿a dónde van a comprar una casa? Y tercero, ¿con quién se van a casar? Y eso es lo que está destruyendo a las familias hoy en día. Pero gracias a Dios que, como decía el hermano hace un momento, hay padres y hay madres, amén, que se han agarrado del altar y de las promesas de Dios. Como oraba un muchacho aquí un día y decía: tú no me has dado, Señor, hijo para que terminen en las maras o en la cárcel. El Señor nos ha dado hijos para que le pasemos la antorcha y que lleven este evangelio a las escuelas y a las universidades. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 2. Ahí nos detenemos en esta noche. Y yo sé que Dios seguirá haciendo cosas buenas en este lugar, en esta ciudad. Amén. Cuando llegamos aquí a esta ciudad, fueron una de nuestras oraciones. Comenzamos reparando muros. Amén. Todo el libro de Nehemías. Los que no estuvieron en ese tiempo, ahí están en el website de la iglesia toda esa serie del libro de Nehemías. ¿Cómo se llamaba? Desafíos. Amén. Los grandes desafíos que este hombre tuvo que pasar, pero él vio la necesidad y sintió el dolor por aquella ciudad. Y eso es lo que debe de haber
en nosotros también. Tenemos Marcos 2, dice la Biblia: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Amén. Espero que se oiga aquí alrededor que el Señor está en esta casa. Gloria a Dios. Amén. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Voy a parar tantito ahí, porque el Señor no nos dejó otra cosa más que predicar. Amén. Solo tenemos una cosa que predicar, y es la palabra. Amén. Y un sermón a la vez. Amén. Tenía 3 para predicar hoy, pero solo uno voy a poder predicar. Gloria a Dios. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, amén, acuérdese de eso, el Señor vio la fe de aquellos que llevaban a este muchacho. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a la casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Nunca habíamos visto lo que el Señor está haciendo hoy en día. Y muchos temas pueden salir de este párrafo que hemos leído, pero algo que me resaltaba a mí en esta mañana, es bonito, como dijo un pastor predicando un día, cuando se tiene ya un sermón preparado y todo, como decimos, listo. Recuerdo un día, ahí me bajé del parqueo de arriba en la iglesia, por algo me quedé allá atrás, llegué temprano y me quedé ahí, cuando el Señor me dijo: no es esto lo que vas a hablar hoy, yo voy a poner palabras en ti. Amén. Y tenía algo bien bonito estructurado, pero el Señor me mandó que hablara del poder de la determinación. Amén. Porque si hay algo que va a crear impacto en esta ciudad, en esta comunidad, es cuando hayan y hayamos hombres y mujeres con determinación. Amén. Y no le voy a decir como dicen algunos, dígale al que esté a su lado, dígase usted mismo: necesito tener determinación si vamos a ver algo en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar antes de pasar más adelante. Padre eterno, le damos gracias, Señor, en este día, porque su amor es tan grande, Señor, que nos amó con amor eterno, dice su palabra, Señor. Le damos gracias
porque pudo haber escogido a alguien más en esta noche para estar aquí, o pudo haber escogido a alguien más para estar detrás de este púlpito, pero usted me escogió a mí. Pudo haber salvado a alguien más aquí de tanta gente alrededor, pero escogió los que están aquí, Señor. Le damos gracias, Padre bueno, porque podemos ver ese ejemplo en su palabra, Señor. Aleluya, de todo lo que usted ha hecho, de lo que está haciendo, Padre bueno. Le damos gracias, Señor, y seguimos orando, Padre eterno, que esta llama siga encendida y que siga alcanzando más personas, Señor, para la gloria de su nombre. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Amén. Decía el pastor al inicio, dando apertura, que necesitamos todos ese despertar espiritual. Qué bonito es ir a los primeros días. Amén. ¿Cuántos se acuerdan cuando recibieron al Señor? Levanten la mano cuando vinieron a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito son esos primeros días. Yo recuerdo que tenía que gran sed de estudiar la palabra, de orar, y me encontré unos 4 hermanos ahí, semejante a esos que van ahí, y les dije, siento el deseo de ir a orar a la iglesia en la madrugada, y me dijeron, nosotros lo acompañamos, y nos íbamos todos los sábados a orar en la madrugada a la iglesia, y estaba bastante retirado, pero llegábamos ahí a orar. Un día me llevé la sorpresa que llegué y no había nadie porque había nevado, y creo que solo yo era el que andaba un vehículo 4x4, y solo yo tuve la audacia de irme para la iglesia en aquellas condiciones, y llegué allá y no había nadie. Pues entonces les dije ya en la noche en el culto que yo había estado ahí, pero como no andaba llave, pues tuve un rato y me fui para la casa. Y me dice, no, pues ese problema lo vamos a solucionar hoy. Me dice, con la misma fue a hablar con alguien y me dio una llave para que cuando la próxima vez que venga no se vaya de regreso, sino que entre a orar. Amén. No, yo ya contento. No era eso, no iba a hablar de eso, pero ya me habían dado llave de la iglesia. Amén. No, pues ya andaba feliz, ya íbamos ascendiendo. Ya no solo cortaba la grama, sino que también me habían dado llave de la iglesia. La sorpresa fue que llegué un sábado en la madrugada y había un carro afuera. Yo no sabía de quién era, no conocía mucho a la gente, era una iglesia grande, y jalé la puerta y estaba sin llave y las luces apagadas y unas voces allá adentro de una persona que estaba orando en lo oscuro, y era una iglesia que no tenía pero ni una ventana. Y aquella oscuridad en ese edificio, y yo escuchaba una voz de alguien orando. Y me acordé de la expresión que dijo un hermano una vez, how bad do you want it? Que sería, ¿qué tanto lo anhelas? Amén. Si anhelamos la presencia del Señor y un encuentro con el Señor, hay un precio que pagar. Amén. Va a haber un poquito de silencio aquí hoy, porque los voy a desafiar en esta hora, en esta noche. Que tanto anhelamos la presencia del Señor. La Biblia dice que si lo buscamos a Él, Él está ahí para encontrarse con nosotros. Y así con todo y miedo entré a ese lugar y comencé a orar. No me acercaba mucho donde estaba la voz, porque ya aquí usted más o menos conoce la gente. Oh, es el hermano Orlando que está orando, pero yo no, que era como 300 personas en esa iglesia. Me quedé un poquito atrás, pero me quedé ahí. Luego llegaron otros y al valor de los otros me quedé. Ya me di cuenta que este muchacho llegó a orar una noche antes y se había quedado ahí toda la noche orando en la iglesia. Y me pongo a pensar, cuando nosotros, el profeta Jeremías dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Amén. Cuando lo busquemos con todo nuestro corazón, entonces es que vamos a experimentar ese avivamiento que tanto nosotros necesitamos. Amén.
Dijimos al inicio que no sucederá un avivamiento hasta que haya un arrepentimiento y búsqueda de Dios. Y a veces nos preguntamos cuál puede ser, porque muchas veces vamos al doctor, pensaba en eso, porque muchas veces vamos al doctor y creemos que estamos bien, pero cuando nos hacen un examen nos damos cuenta que tenemos el colesterol alto, que tenemos la presión alta, que tenemos unas cuantas libras de más y queremos hacerle así, pero la báscula no miente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hasta que nos dice realmente esto es lo que tenés. Y me ponía a escribir algo. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros presentamos cuando necesitamos un avivamiento en nuestra vida? Yo creo que más de alguno de estos va a tocar su vida. Cuando nuestros intereses terrenales suelen ser más importantes que los intereses espirituales en nuestra vida. Amén. Cuando preferimos leer cualquier otra cosa menos la palabra del Señor. Necesitamos un avivamiento. Amén. Cuando no tenemos deseo de orar, necesitamos acercarnos más a Dios y decirle al Señor, como dijo David: renueva mi espíritu, Señor, que sea recto delante de ti. Devuélveme el gozo que tenía antes. Amén. Quienes no quisieran, amén, tener ese gozo que sentía al principio. Gloria al Señor. Entonces es que nosotros necesitamos acercarnos más a Dios. Cuando conocemos mucha verdad en nuestra mente, hablamos el martes, a veces hay mucha teoría, pero hay poca práctica. Necesitamos acercarnos más al Señor. Cuando hacemos muy poco o muy poco esfuerzo o nada por testificarle a los perdidos. Amén. Cuando hay enemistad entre los hermanos y no hay deseo de pedirle perdón, necesitamos acercarnos al Señor. Cuando los esposos, amén, no están orando juntos, necesitamos otra vez volver al altar de Dios y levantar ese fuego que había posiblemente un tiempo en nuestros hogares. Y esto va para todos los que estamos casados. Amén. Nuestros hijos necesitan ver que nosotros nos acercamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Que buscamos la presencia del Señor. Y eso lo hablamos en consejería. Los padres que oran juntos permanecen juntos y van a ver ese ejemplo nuestros hijos. Acordémonos, hermanos, el hogar que nuestros hijos van a querer modelar cuando se casen es el hogar que ellos vieron un día, donde ellos se crecieron. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cuando nos preocupamos mucho por la educación intelectual y poco por la situación espiritual de nuestra alma. Amén. Cuando el pecado se tolera en la iglesia, se necesita volver a la palabra de Dios, a las sendas antiguas. Cuando nuestro canto está seco, nuestra adoración delante de Dios, necesitamos acercarnos más a Dios para que podamos nuevamente levantar nuestros brazos y adorar al Señor. Alabado sea Dios. Cuando nuestro corazón está frío y los ojos secos, cantamos una alabanza. Cuando vamos a regar el altar otra vez con nuestras lágrimas. En una oportunidad yo me fui para la iglesia donde me congregaba hace muchos años. Me iba a veces en el día cuando tenía tiempo, salía temprano de trabajar. A veces que estaba lloviendo y decía: voy a ir a la iglesia un ratito o voy a pasar orando. Y veía donde usualmente se ponían unas sillas y veía aquella alfombra que
yo estuve ahí, se remodeló ese lugar y veía aquella alfombra, como decimos nosotros, acabada, de donde ponían los pies los hermanos sentados en aquellas sillas, y me puse a ver aquí a la orilla del altar aquella alfombra bien bonita, como decimos nosotros, intacta. Me dolió tanto en mi corazón. Amén. Cuánto tiempo estamos pasando nosotros conectados con el Señor. Dijimos la semana pasada, no precisamente tiene que estar de rodillas, puede estar de pie, puede ir sentado, puede estar acostado, puede ir en su auto, puede ir manejando o puede estar trabajando, pero conectado con el Señor, adorando su nombre y diciéndole al Señor: yo te presento mi vida, yo te presento mi familia le pertenece al Señor, no sé la suya, pero la mía. Yo le dije un día al Señor: yo me agarro de tus promesas, tu palabra dice, cree tú y toda tu casa, toda tu familia será para el Señor, pero debemos reclamarlo. Gloria al Señor. Dice el profeta Isaías: la mano del Señor no se ha cortado para sanar y para salvar. Amén. Los brazos del Señor siempre están abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Sigo o nos vamos para ahí? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Porque vamos a la historia y vamos a escarbar un ratito acá. Amén, eso me gusta a mí. Dice la Biblia que Jesucristo entró en Capernaum después de algunos días. Amén. Y ya leímos lo que estaba pasando aquí en esa historia. Y me pongo a pensar que la vida está llena de transiciones. Así como hay una noche y luego un día, hay transiciones en nuestra vida. Y Dios es un Dios, como dijimos a principio de año, que es un Dios de nuevos comienzos, que nos puede llevar a empezar otra vez. Amén. Dios nos ama como somos, pero no nos quiere dejar así como somos. Él quiere traer cosas nuevas. Isaías dice: yo hago cosas nuevas en ti. Él no quería dejar a ese hombre así como estaba. Él tenía buenos propósitos. El problema con nosotros es que nos da temor las transiciones. Amén. Cuando vamos a agarrar un empleo nuevo, a uno le da temor, porque dice: y a saber cómo será ahí, vamos a empezar otra vez. Amén. Dios tenía algo especial para este muchacho que vemos aquí en la historia. No se dice mucho acerca de él. Lo que sí se sabe es que tenía un serio problema. Tenía parálisis. Tenía aquella, me imagino, desolación. A lo mejor en algún lado él solo. Amén. Pero llega un momento determinado, porque se aparecen 4 hombres, amén, que no solo tenían determinación, sino que tuvieron suficiente amor por una persona y fueron a buscarlo para llevarlo a la iglesia. Amén. Y aquí es donde viene lo importante en esta noche. Gloria a Dios. Porque si nosotros somos hijos de Dios, debemos de tener amor, no solo por los hermanos, también por nuestra familia y por aquella persona que está perdida y que está imposibilitada y que no puede llegar a la iglesia. Y yo voy a hacer como dicen, un challenge o un reto en este día. ¿Cuándo fue la última vez que le habló a alguien para invitarlo a la iglesia? No simplemente o no necesariamente tiene que ser esta iglesia. Invítelo a acercarse al Señor. ¿O cuándo fue la última vez que lo invitó a beberse un café? O le envió un mensaje de texto y decirle: Cristo te ama. Él puede hacer la diferencia en tu vida. Ya les he contado de la vez que fue un muchacho
desde New Jersey hasta Nueva York, donde yo vivía. Él había escuchado hablar de este paralítico, amén, en aquella condición que yo me encontraba, y era amigo de un familiar mío, y iban para ese lado, y este muchacho llegó y me lo presentaron y me dijo: mi sobrino, él es XX persona, y quería pasar conociéndola a usted porque le he hablado de usted. Y me dice aquel muchacho: Dios le bendiga, un gusto conocerlo, solo quería pasar para decirle que Cristo lo ama. Me dio un abrazo. 1999 y no lo he vuelto a ver. Solo quería pasar diciéndole que Jesús lo ama, y me dio un abrazo. Pero sentí que aquellas palabras entraron a mi corazón, que había alguien que se preocupaba por mí, que había alguien que oraba por mí, y que había alguien, y que hay alguien que dio su vida allá en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea su nombre. Y vienen 4 hombres, según nos narra la historia, que tuvieron suficiente amor y vieron a este muchacho en aquella condición. Me imagino que han de haber sido amigos quizás de este muchacho. Es bueno tener buenos amigos, hermanos. Amigos que sepan a dónde invitarlo. Amén. Amigos que sepan dónde llevarlo. Amén. Gloria a Dios. Buenos amigos. Y la Biblia nos dice acá que se oyó que Jesús estaba en casa. Le voy a dar, para los que toman nota, vamos a tomar ese punto del versículo 1. Se oyó que el Señor estaba en la casa. Amén. Ahí no se dice qué casa, pero se sabe que era Capernaum, y se sabe que era el lugar donde él había estado antes en el capítulo 1, según lo que nos narra aquí el Evangelio de Marcos. Todos coinciden que era la casa de Pedro, porque un día antes había sanado a su suegra. Amén. Gloria a Dios. Si escucha por ahí decir que por eso fue que negó al Señor, no es así. Algunos dicen que por eso fue que lo negó, porque le sanó su suegra. Amén. No, ya eso estaba. El Señor le dijo: tú me vas a negar. Amén. Gloria a Dios. Y dice acá, se me olvidó, estaba esperando que me pusieran, pero esto lo hicimos así como dicen, on the fly, a la carrera. Amén. Pero se oyó decir que el Señor estaba en la casa, y habían un montón de gente que había llegado. Una noche antes o un día antes andaba la gente buscando ser sanados. Ahora él está en aquella casa enseñando la palabra, y se han acercado bastantes a él porque querían escuchar su enseñanza. Pero algo que resalta acá es que cuando el Señor está en la casa, suceden cosas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso muchas veces a veces me califican como un pastor o un cristiano anticuado, porque yo le digo a la gente que cuando el Señor llega a una persona, se van a ver cambios. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentimiento no es cuando la persona llora aquí en el altar. Arrepentimiento es cuando la persona cambia. Amén, gloria a Dios. Ahora se enojó el pastor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor.
Muchas veces ese no es arrepentimiento, ese es remordimiento por lo que ha pasado y salen de acá a seguir en el pecado. Eso no es arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento y el Señor entra en la vida de una persona, número uno, no podemos callar, dijeron los discípulos, lo que hemos visto y lo que hemos oído. A todo mundo le queremos contar: hey, ya recibí al Señor, ahora soy nueva criatura, gloria al Señor. Me acuerdo que testificaba hermano Armando cuando recibió al Señor, y la siguiente semana le llaman sus amigos y él le dice: no, le dice él, no puedo ir, I got saved last week, recibí al Señor la semana pasada, ahora soy nueva criatura, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Y se oía decir que el Señor estaba en la casa. Y algo que va a pasar en la casa cuando el Señor se presenta, número uno, es que va a haber salvación. Amén. Y me encanta ver que gente está llegando al conocimiento del Señor a través de la predicación de todos los que estamos acá. Todos hacemos este equipo de 4 llevando a alguien a la casa. Amén. Y allí habrá salvación cuando el Señor está. Y si Dios está en esta casa, no solo habrá salvación, sino que también va a haber sanidad. Amén. Va a haber paz, acordémonos, va a haber comunión. Y Jesús también quiere entrar no solo en esta casa, sino también en su casa. Amén. Que habite el Señor en sus hogares, que esté ahí habitando todo el día. Gloria a Dios. Y era notorio que el Señor estaba en ese lugar. Y vale mencionar acá que este muchacho, es posible que él estaba quizás en aquella oscuridad, abandonado, como abandonaban a los paralíticos en aquel tiempo. Aún el de Hechos capítulo 3, la Biblia dice que estaba afuera la puerta del templo, porque aún hablaba la ley y las palabras que dijo David, que cojos ni mancos no podían entrar a la casa de Dios. Eran marginados, pero habían 4 que se preocuparon por este hombre y se dieron cuenta que Jesús estaba otra vez en la casa. Amén. Me recuerda las palabras de Juan el Bautista, que aún él entró en depresión cuando estaba en la cárcel. Y él era el que había dicho: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando estaba preso le pregunta a los discípulos: ¿será ese el Cristo o esperamos otro? Vayan a preguntarle. A cualquiera le entra desesperación en un momento de soledad y de angustia. Y se van los discípulos y le preguntan al Señor. Dice Juan que si tú eres el Mesías o esperamos a otro. Y la Biblia dice que en aquel mismo instante el Señor salvó un montón de gente, como quien dice, enfrente de ellos, y les dijo: este es el mensaje que le van a llevar a Juan. Díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos pueden ver, los paralíticos comienzan a caminar, y a los pobres es anunciado el evangelio. Gloria a Dios. Yo creo que es suficiente mensaje que podemos llevar nosotros allá afuera y decirle a la gente: allí está el Señor en esa casa. Amén. Los alcohólicos dejan el vicio. Amén. Los que están en pleito se vuelven a reconciliar. Amén. Gloria al Señor. Los alcohólicos dejan de beber. Los drogadictos dejan la droga, porque ahora, como dijo un hermano, ahora adoran al Señor y andan gozo, porque están probando de la buena, la palabra de Dios, aquella que trae vida y que sana y salva a los perdidos. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios.
Es bueno el Señor. Ahora el reto para nosotros es cuánto nosotros estamos haciendo por llevar a alguien a la casa. Amén. Gloria a Dios. Preguntémonos. A mí no va a traer a nadie usted a la fuerza. Y como dijo alguien, no, pues yo le llamé, yo lo invité. Y dijo un evangelista, vaya a la casa, tóquele la puerta, dele ray. Tal vez no tiene para la gasolina y por eso no viene. Yo invité a un muchacho, un familiar que vivía casi a 1 hora de la iglesia, y le digo, vamos a la iglesia. Y antes que él me fuera a decir algo, le dije, si no te gusta, te doy $20 para la gasolina. Bueno, la sorpresa fue que le gustó. Y ahí estuvo mucho tiempo. Así que me ahorré los $20, pero él recibió al Señor. Gloria a Dios. Amén. Podemos hacer algo. Enviarle un mensaje. Regalarle una Biblia. Saber si tendrá Biblia. Amén. Regalarle un libro. Hagamos algo. Amén. Para que la persona conozca que Jesús está en la casa. Amén. Y seguimos acá. Y dice la Biblia que entraron muchos en aquel lugar, de modo que ya no cabían ni aún a la puerta, y el Señor les predicaba la palabra. Ahora aquí nos encontramos nosotros con un problema, un buen problema, como dijo un pastor un día en la mañana. Ya no cabía más gente en la iglesia y dijo, tenemos un buen problema, dijo, que ya no cabe la gente acá. Aunque es un buen problema, pero sigue siendo un problema. Y ahí tenían un problema, porque aquella casa estaba llena que ya no cabía nadie. Y en ese tiempo, tal vez los que han estudiado más en las costumbres de Palestina, de aquellos tiempos, las casas, los techos eran planos. Y yendo a la ley, aún en la ley, Moisés le había escrito al pueblo de Israel que le tenían que poner, como decimos nosotros, una fensa, sería una cerca alrededor de la casa arriba, porque ese era el deck que ellos tenían para salir a hacer barbecue. Amén, allá arriba. Lo usaban para poner a secar el grano, el trigo. Para eso usaban los techos. Y la ley decía, y le van a poner la palabra que usa es petril, que le ponen alrededor para que la gente no se vaya a caer. También se subían arriba para dar anuncios, para gritarle a los vecinos. En otras palabras, tenía acceso por el lado. Lo que no había era como esas escaleras que ponen para accesar los arex aquí de las casas, que solo baja la escalera y va para arriba. Eso no existía en ese tiempo. Pero aquellos hombres, cuando vieron que la casa estaba llena, ellos tuvieron la determinación. El griego es una palabra que se llama, como decir, audacia. Amén. No sé si usted ha conocido gente con audacia, ¿verdad? Yo una vez le regalé $1 a uno que estaba pidiendo y tuvo la audacia de ir a comprar una cerveza enfrente de mí con el dinero. con el dinero. A otro le dimos una vez, ahí estaba a la orilla del banco, y le dije yo pues que le iba a regalar dinero, pero que no lo fuera a malgastar. Pero se lo dije con gracia, ¿verdad? Y ya como ya tenía el $1 en la mano, me dice, yes, daddy, me dice, como quien dice, ahora me vas a mandar tú a mí. Entonces, tuvo la audacia de contestarme de esa manera. Y estos hombres tuvieron aquella determinación de llegar ahí, y dijeron ellos, ya lo cargamos hasta aquí. Ahora, de alguna forma, lo vamos a llevar donde está el Señor. Ellos sabían que si lo llevaban donde el Señor, algo iba a pasar.
Amén. Y que nosotros tengamos esa determinación de traer una persona a la casa de Dios. Tirémoslo donde el fuego está. Amén. Donde se predica la palabra. Algo va a pasar. La Biblia dice que del oír viene la fe, del oír la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Tiene que hacer efecto en las personas. Pero como decíamos ahí que había bastante gente, no había forma de bajar a aquel muchacho. Entonces ellos subieron arriba y comienzan a escarbar. Lucas dice que quitaron los tiles, como, aunque no era cerámica, eran como unos bloques de adobe grandes, como sin, algunos conocen el adobe, ¿verdad? Eran como unas tabletas de tierra con zacate suficiente gruesos para que la gente pudiera caminar allá arriba. Marcos dice que ellos de alguna forma hicieron una abertura para poder bajar a ese muchacho hasta donde estaba el Señor. Allá aparecen un grupo de personas llamados los escribas, y posiblemente habían de los fariseos allí donde el Señor, que ellos habían llegado con otras intenciones. Ellos andaban ahí viendo, como dicen, en qué cachaban al Señor en algún pecado. Y el Señor los vio que ellos estaban ahí, y fue cuando Él les pregunta: ¿qué es lo que están ustedes cavilando allí en su corazón? Aunque al verlo ya más, como decimos nosotros, adentro del texto, ellos estaban en tres maneras. Estaban en lo correcto, pero en una manera estaban equivocados. Ellos estaban viendo qué era lo que estaba enseñando el Señor. Ok, está bien, hay que ver qué es lo que está enseñando. Pero también estaban razonando en su corazón a ver si realmente lo que estaba enseñando era verdad. Estaban también en lo correcto. Analizaron también, como decimos nosotros, teológicamente, que solo el Señor podía, que solo Dios podía perdonar pecados. Y ellos estaban todavía en lo correcto. El problema es que ellos habían llegado con un corazón lleno de envidia, lleno de odio, no con aquellas intenciones, sino con la intención de ver en qué error encontraban el maestro. Habían llegado con un sistema de religión, como hablamos la semana pasada, que ellos no querían dejar las costumbres que ellos tenían. Ellos deberían o debían alejarse, olvidarse de lo anterior y aceptar las enseñanzas que el Mesías les estaba trayendo hoy en día. Gloria al Señor. Habían llegado con malas intenciones, pero el Señor vio la fe de esos 4 muchachos. Y quiero mencionar algo aquí en este momento, porque ellos comenzaron a hacer, o bien hicieron un hueco, quitaron las cerámicas o los ladrillos, lo que estaba ahí, pero no estaba fácil, eso sí es por seguro, porque esos roofs de ese lugar son gruesos y son de tierra y son permanentes, no son para ser quitados. Y ellos llegaron y comenzaron, y tenía que ser suficiente grande para bajar este hombre en una camilla. No era que lo iban a bajar así como quien dice recto para abajo, sino que tenía que ser suficiente grande. Y algo que se desprende acá es que ellos tuvieron que remover los bloques de tierra o el lodo o la tierra de alguna forma. Y la tierra en la Biblia es simbólico o tipificación de la carne. Amén. Y algo que quiero que lo llevemos nosotros en nuestra mente, que no hay otra cosa que se entreponga más entre nosotros y Dios que esta misma carnita que andamos llevando. Amén. Entre nosotros y Dios. Pero cuando ellos removieron la tierra, entonces pudieron ver el milagro. Entonces pudieron ver la sanidad. Entonces pudieron ver el perdón de pecados. Entre nosotros y Dios siempre está eso que se debe remover.
Nos acordamos de la piedra que estaba al frente de la tumba de Lázaro. Amén. Y Dios les dijo a los que estaban ahí: ahora ustedes remuevan esa piedra. Entonces el Señor pudo decir: Lázaro, ven fuera. Pero Dios espera que lo que usted y yo podemos hacer, lo hagamos. Lo que está a nuestro alcance, nosotros lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer, de eso se encargará el Señor. Ahora vemos nosotros no solo la audacia, la determinación que llevaban estos muchachos, el problema que había, sino que también vemos el resultado. Aquí estamos viendo que cuando el Señor vio que aquellos hombres habían bajado a aquel muchacho, la Biblia dice que como no podían acercarse a él, versículo 4, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Se acuerdan hace unas semanas que hablamos de la mujer con flujo de sangre? Que el Señor se dio vuelta y le dijo: hija, tus pecados o tu fe te ha salvado. Eso la estaba convirtiendo a ella en una hija y no en un particular. Como hija se podía acercar al Señor. Ahora este muchacho le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. A él le está dando un mensaje de aceptación. Amén. A lo mejor no era llamado por su nombre, porque no se menciona acá. De Bartimeo al menos se dice Bartimeo el ciego. Amén. De este no se habla nada. Pero cuando le dice hijo, ahora el Señor le está demostrando la aceptación. Ya no le dijo: paralítico, yo te perdono los pecados. Ahora le dijo: hijo, amén, tus pecados te son perdonados. A partir de este día ya no te vas a llamar paralítico. A partir de este día ya no vas a ser un pecador, porque tus pecados en este día son perdonados. Gloria a Dios. Y qué bueno que un día que nos acercamos al Señor, cuando Él nos dijo: hijo mío, dame tu corazón, vean tus ojos por mis caminos. A partir de ese día ya no es el borracho, ya no es el ladrón, ya no es el alcohólico, ya no es aquel vago, ya no es aquel don nadie, ya no es aquel machista, ya no es aquel haragán o aquel malcriado. Ahora es un hijo de Dios. Le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que ahora somos linaje escogido. Gloria al Señor. Y el Señor ve en aquel momento el problema que tenían aquellas personas, porque ellos comenzaron a cavilar en sus corazones y les dice: ¿qué es más fácil decirle al paralítico? Esta es una pregunta que les hace: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Eso es bien profundo, porque nadie va a poder calificar. ¿Cómo voy a saber que el Señor ya le perdonó los pecados? Amén. No sé que sea por el fruto nada más, pero en el momento no se va a saber. Entonces, hablando desde un punto de vista, digamos, espiritual, desde un punto de vista espiritual, pero el Señor no podía usar eso. Era más difícil perdonarle los pecados que decirle: levántate y anda. Porque para perdonar pecados tenía que
tenía bien que morir el Señor, ir a la cruz, o tenía que hacer todo el sistema de sacrificios. Entonces estaba bien difícil, pero él no se las podía poner de esa manera, porque su mente no estaba dispuesta o no estaba preparada para recibir una gran verdad. Entonces el Señor, por eso primeramente le dice: tus pecados te son perdonados. En segundo lugar, el Señor está interesado primero en salvarle los pecados a la persona. El Salmo dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Amén. El problema que hay hoy en el mundo, la gente quiere un sanador, pero no quiere un Señor. Queremos los beneficios del Señor, pero no queremos las obligaciones que tenemos o que debemos como hijos de Dios. Entonces se le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces ellos rápido dijeron: ¿y quién es este que puede perdonar pecados? Entonces el Señor les dice a ellos: ¿qué es más fácil decirle? Para que se den cuenta que el Hijo del Hombre, amén, o como quien dice, para que se den cuenta que yo soy Elohim, el Dios, amén, el enviado del cielo. Le dijo a aquel hombre que estaba ahí: toma tu lecho, levántate y comienza a caminar. En aquel momento aquel hombre se levantó y comenzó a caminar. Gloria al Señor. Qué lindo es nuestro Dios. Creo que fue lo mejor que pudo hacer el Señor en aquel momento, para darles a entender que el Señor se va a lo profundo de la necesidad. Amén. Cuando han llegado a veces necesidades a las iglesias, no digo a nuestra iglesia, a las iglesias, a veces hay gente que pide ayuda y pide ayuda, y a veces las iglesias le dan ayuda y está bien, pero a veces el problema está más adelante y hay que ir al problema. Lo que a veces necesitan es un empleo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces él vio la necesidad mucho más allá. Él tenía una necesidad más grande todavía que la sanidad física. Él necesitaba el perdón de pecado. Pero algo más, y con esto voy a cerrar, porque el Señor no solo fue a lo profundo en aquel momento, sino que también el Señor en aquel momento le dice: toma tu lecho y vete para la casa. Amén. Ahora ese lecho va a ser el testimonio, amén, que tú vas a llevar, que un día andabas arriba de ese lecho, ahora ese lecho tú lo andas llevando levantado. Amén. Gloria a Dios. Ahora usted a lo mejor no tiene tanta teología o conocimiento de la palabra del Señor para predicar allá afuera, pero puede decir: este era yo antes, amén, pero ahora el Señor me cambió. Yo era ese paralítico, yo era ese que estaba muerto, pero ahora el Señor me ha cambiado. Cuando Pablo llevó el mensaje, y lo vemos que dio mensajes grandes, buenos, hablando desde el Antiguo Testamento, probando que el Señor era el Cristo, pero el mensaje que convirtió más personas era cuando él decía: yo antes era perseguidor de la iglesia, pero camino a Damasco una luz me alumbró, amén, y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo antes perseguía la iglesia, ahora ando en ese camino. Podemos decir nosotros: yo antes veía de menos a la iglesia, ahora pertenezco a esa iglesia, al cuerpo de Cristo, a los que nos vamos a levantar cuando esa trompeta suene, a los que vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor, que con voz de mando y trompeta de Dios el Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo vamos a resucitar, o van a resucitar, amén, y saldremos al encuentro con nuestro Señor allá en el cielo. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Vemos nosotros el resultado fue la aceptación que tuvo este muchacho, la sanidad y el perdón de pecados. Amén. Todo por el poder de la determinación que tuvieron 4 personas. Amén. Y yo hasta aquí voy a llegar y vamos a orar.
Amén. Ahí donde está, si está cansado, no se levante, o si quiere venir al altar, lo puede hacer, pero cierre los ojos donde está. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian Land y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.